Una sirena de un auto de bomberos emite un sonido con una frecuencia de 440 Hz. Una persona camina hacia la fuente con una velocidad de 20 metros partido por segundo. Determinar la frecuencia del sonido que recibe el receptor. Entonces aquí tenemos a la persona que va hacia el carro de bombas. Para contestar la pregunta debemos saber que la frecuencia que percibe el receptor, en este caso la persona, va a ser igual a la frecuencia de la fuente, que vamos a poner F sub F, que sería el carro de bombas, por un factor de la velocidad del sonido, más menos la velocidad del receptor, que en este caso es la persona, partido por la velocidad del sonido, menos más la velocidad de la fuente. Tenemos que destacar que en este caso arriba, si es positivo, es porque el receptor se aproxima a la fuente. En caso contrario, ¿no es cierto?, es negativo. Y en este caso aquí abajo es negativo si la fuente se aproxima al receptor. Entonces veamos. La frecuencia que recibe el receptor va a ser igual a la frecuencia de la fuente. En este caso, el sonido tiene una frecuencia de 440 Hz. 440. Factor de la velocidad del sonido, ¿no es cierto?, en el aire son 340 metros. Y la velocidad del receptor, en este caso, son 20 metros. Acá tenemos que ver si acaso es más o es menos. Como el receptor se aproxima a la fuente, en este caso sería más. Factor de la velocidad del sonido en el aire, 340, y la velocidad de la fuente. En este caso vemos que la velocidad de la fuente, la del carro, es 0. Entonces aquí tenemos que ver si es más o es menos. Entonces, si la fuente se aproxima al receptor, sería menos. Entonces veamos, ¿qué nos queda? La frecuencia del receptor sería 440 por 340 más 20 serían 360 partido por 340. Eso, metemos los datos a la calculadora y eso nos da aproximadamente 465,9 Hz. Como podemos ver, la frecuencia aumentó. Si el receptor y la fuente estuvieran quietos serían 440, pero como la persona va hacia la fuente, en este caso va hacia el carro de bomberos, aumentó la frecuencia de 440 a 466 Hz aproximadamente. Veamos ahora para calcular la longitud de onda que reciben el receptor. Sabemos que la velocidad es igual a lambda por F. Esto implica que lambda va a ser igual a la velocidad partido por la frecuencia. La velocidad es la velocidad del sonido, que eso es igual a 340 metros partido por segundo, partido por la frecuencia que percibe el receptor, que en este caso son aproximadamente 466 Hz, que es 1 sobre segundo. Esto me da aproximadamente una longitud de onda de 0,73 metros. Entonces, podemos decir que la frecuencia que percibe la persona que va caminando hacia el carro de bomberos son aproximadamente 466 Hz y la longitud de onda, que no nos damos cuenta que lo percibimos, son 0,73 metros.